Muy buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional por invitarme a compartir con ustedes unas reflexiones sobre los resultados que hemos logrado en la regulación de precios y otras estrategias de política farmacéutica, un esfuerzo que lleva ya bastantes años en el gobierno y en el Ministerio de Salud. Como bien lo decía Claudia en su intervención, los gobiernos contamos con una serie de distintas herramientas, como una caja de herramientas para enfrentar las distorsiones que claramente se presentan en este mercado de medicamentos y tecnologías en salud. Entonces, en esta presentación, básicamente quiero presentar primero un panorama de los ejes de la política farmacéutica nacional en Colombia, donde van a ver allí reflejados algo que mencionaba Claudia al inicio, y es que hay algunas estrategias que son directamente intervención económica del mercado, como la regulación de precios, otras son enfocadas a promover la transparencia, otras enfocadas a promover la competencia en el mercado y otras a promover un uso racional y adecuado de los medicamentos. Voy a contarles luego, con un poco más de detalle, tres estrategias de intervención económica específica, cómo se ha adelantado la regulación de precios de medicamentos en Colombia, una breve descripción de cuál es el mecanismo de regulación, resultados también de esa regulación, la iniciativa de compra centralizada de medicamentos como otra estrategia, que es lo que se ha logrado, cómo ha funcionado en los últimos años, donde se ha enfocado, y al final un poco sobre qué vamos a desarrollar en Colombia sobre definición de precios basados en el beneficio terapéutico de los nuevos medicamentos que ingresan al país. ¿Por qué estamos pensando en esta metodología? Como decía Claudia, Brasil es uno de los pioneros en América Latina en este tema. Hay otros países que están avanzando y es claramente una de las fronteras en la regulación de medicamentos en el mundo. Por último, me referiré a algunos retos alrededor de estas estrategias. Lo primero es ubicar dónde cabe esta política farmacéutica nacional dentro de la visión sectorial del sistema de salud. En el Ministerio de Salud tenemos una visión que está estructurada alrededor de tres ejes básicos. Uno, mejorar el estado de salud de la población. Que todas las acciones que se adelanten en el ministerio contribuyan a mejorar el estado de salud de la población, que al mismo tiempo busque responder a las expectativas de la población, en el sentido de que no solamente interesa mejorar ese estado de salud, sino que la atención sea oportuna, que por ejemplo la asignación de citas sea a tiempo, que la entrega de medicamentos sea oportuna. Ese es uno de esos objetivos que hacen parte de esa visión sectorial del Ministerio de Salud. Y por supuesto, de manera que se contribuya a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Articulando esas tres dimensiones, se propone, en este ministerio se han propuesto 5 áreas de trabajo fundamentales, 5 ejes, para lograr esta triple meta del sistema de salud. En primer lugar, una visión de largo plazo, de manera que entre todos desarrollemos una visión consensuada del sistema de salud, que hayan instituciones sólidas con buenos gobiernos corporativos que básicamente den un marco claro y confiable de cuáles son las instituciones, cuáles son los desenlaces clínicos relevantes en un marco de sostenibilidad. Segundo, un énfasis bien importante en la calidad. Brindar condiciones de calidad en la atención de la población es uno de los elementos cruciales del trabajo en el ministerio, de manera que se promueva con esta promoción de incentivos a la calidad, por ejemplo, los más altos estándares en la atención de la población. En tercer lugar, un tercer eje relacionado con el diseño de políticas públicas enfocadas a la solución de los problemas prioritarios de salud pública en el país, con acciones intersectoriales que tengan en cuenta la diversidad y que tengan en cuenta la diversidad de las poblaciones y los mismos territorios. En cuarto lugar, un énfasis en el talento humano, en dignificar las condiciones laborales de todo el talento humano en salud como eje fundamental de la prestación de servicios de salud. Y por último, un compromiso por la sostenibilidad financiera. Cómo lograr un balance adecuado entre los ingresos
los recursos de los que dispone el sistema y los usos de estos recursos. ¿Dónde cabe la política farmacéutica nacional en estos 5 ejes? Claramente es transversal a todos ellos. Y esta política farmacéutica que se diseñó en Colombia desde el COMPES 155 en 2012, justamente plantea varias áreas de trabajo, unos ejes transversales y unas acciones específicas con el objetivo de promover un acceso oportuno en condiciones de sostenibilidad a medicamentos efectivos y seguros para la población. Con ese objetivo en mente, esta política farmacéutica ya formulada ya hace casi 7, 8 años, plantea en primer lugar como una estrategia transversal el desarrollo de sistemas que permitan tener información confiable, oportuna y pública. Ejemplos de esa implementación de estas acciones es, por ejemplo, el termómetro de precios de medicamentos que les mostraba ahora Claudia. Ejemplo es la publicación de todos los precios regulados en una manera que sea amigable para la consulta del público. Ejemplo es el desarrollo de estrategias como medicamentos a un clic, que le brinda información a las personas de manera fácil sobre las indicaciones de los medicamentos, las recomendaciones, cuáles son las contraindicaciones, que permita de una manera fácil transmitir esa información que puede ser en algunos casos compleja de divulgar y diseminar. Segundo, el desarrollo de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente, donde podemos identificar acciones en los últimos años alrededor de, por ejemplo, el fortalecimiento del INVIMA, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o la creación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, como un actor que dentro del sistema contribuye a generar evidencia para tomar mejores decisiones. Tercero, adecuación de la oferta y competencias del recurso humano, que está desarrollada en estrategias para mantener un entrenamiento adecuado a los profesionales y brindar condiciones dignas. Estas 3 estrategias que son transversales, tenemos una serie de 7 estrategias que ya son de acciones concretas, específicas que hemos desarrollado en estos últimos 7, 8 años. En primer lugar, instrumentos de regulación del mercado. Me voy a referir más adelante específicamente a varios de ellos, donde cabe, por ejemplo, la regulación de precios de medicamentos. Fortalecimiento de la rectoría y el sistema de vigilancia sanitaria. Como les mencionaba, todos los desarrollos que se han adelantado para fortalecer el papel del INVIMA, para fortalecerlo institucionalmente, para darle más competencias, para generar mayor información que sea de acceso al público, para que contribuya finalmente al logro de mejores resultados en salud. Tenemos estrategias relacionadas con sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la disposición final de medicamentos, tenemos que tener en cuenta que esa disposición final puede tener un efecto sobre el medio ambiente. Si nosotros miramos el efecto que puede tener los medicamentos antibióticos, su disposición final es una acción clave que debemos controlar, puesto que esa inadecuada disposición de los medicamentos antibióticos puede contribuir al incremento de la resistencia a los mismos. Tenemos el desarrollo de programas especiales de acceso, como es la estrategia de compra centralizada de medicamentos, de las cuales me voy a referir. Estrategias de promoción del uso racional de medicamentos y el fortalecimiento de las redes de servicios farmacéuticos. Esto quería comenzar con esta presentación general de los ejes de la política farmacéutica para señalar que la intervención del mercado farmacéutico no se concentra exclusivamente en regulación de precios, sino que tiene múltiples ejes. Como bien lo decía Claudia al inicio, son una serie de distintas herramientas que de manera articulada lo que buscan es contribuir a que haya un uso más eficiente de los recursos disponibles para garantizar el acceso a medicamentos efectivos y seguros y en condiciones de sostenibilidad. No todas las estrategias se tienen que aplicar en todos los casos. En alguno, como mencionaba Claudia,
debemos es promover la competencia. En otros casos debemos intervenir directamente el precio de los medicamentos. En otros casos el problema no son los precios, sino que es el uso inadecuado. Entonces todas estas herramientas hacen parte de esa caja, de esa política farmacéutica nacional. Entonces, voy a mirar entonces y a contarles un poco sobre estas tres acciones concretas de intervención en el mercado farmacéutico colombiano. Voy a concentrarme en primer lugar en la regulación de precios de medicamentos para a continuación hablar de la estrategia de compra centralizada y finalmente sobre precios basados en valor. ¿Cuál es el objetivo de estas estrategias? Con esas estrategias lo que pretendemos es brindar un acceso a tecnologías, en este caso medicamentos, efectivos y seguros, tecnologías innovadoras de alto costo, contribuyendo al mismo tiempo a la contención del gasto en salud y en el caso de la estrategia de compra centralizada nos permite hacer un seguimiento más cercano a los desenlaces clínicos que experimentan los pacientes y ya me referiré a estos objetivos. En primer lugar, entonces, respecto a la regulación de precios de medicamentos. ¿Cómo funciona la regulación de precios de medicamentos en Colombia? Me voy a extender un poco acá y voy a utilizar este esquema para explicarles un poco cómo funciona. En Colombia existe la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Es una comisión que está conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y un delegado de la Presidencia de la República. Esta comisión tiene la función de establecer el precio máximo de venta para los medicamentos que sean priorizados por esta comisión y que cumplan una serie de criterios. Cada año, la Comisión Nacional de Precios revisa cuáles medicamentos durante los últimos años en el mercado colombiano han tenido, por ejemplo, el mayor nivel de ventas en Sismed. ¿Cuáles medicamentos han tenido el mayor nivel de recobros? ¿Cuáles medicamentos pueden generar un alto impacto financiero? Bien sea en el gasto de bolsillo de las personas o en el sistema de salud. Entonces, esta comisión, a través de una secretaría técnica que está dentro del Ministerio de Salud, revisa esa información de los últimos años del gasto de medicamentos. Una vez revisada esa información sobre ventas en Sismed, que es el sistema en el cual se reportan las ventas, las unidades vendidas y los precios de los medicamentos transados en Colombia. Una vez revisada la información de recobros, una vez revisados estos medicamentos que pueden tener un alto impacto financiero en el sistema, se priorizan estos medicamentos y se analiza cuáles de estos medicamentos hacen parte de mercados que estén altamente concentrados. ¿Qué significa que estén altamente concentrados? Existe una metodología que establece los criterios y está contenida en la Circular 03 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Esta metodología establece que los mercados concentrados son aquellos donde hay menos de 3 oferentes, por ejemplo, para un mismo principio activo, o que el índice IHH tiene un valor superior a 2.500. ¿Qué es el índice IHH? El IHH es un índice que se emplea para determinar el grado de concentración en un mercado. Va desde 0 hasta 10.000 y básicamente lo que permite conocer es que entre más alto sea este índice, es un reflejo de que el mercado está más concentrado. Ese índice se calcula a partir de la cuota de mercado de cada una de las empresas de ese mercado. Entonces, si hay una sola empresa, por ejemplo, un monopolio, que tiene todo el mercado, ese índice va a tender a 10.000. 10.000, ¿por qué? Porque es la forma que está calculado el índice. No voy a entrar en el detalle específico, pero da un valor de 10.000. Si el mercado está muy competitivo, es decir, hay múltiples oferentes, todos tienen una participación pequeña, ese índice tiende a ser inferior a 2.500, puede tender a 0. ¿Qué criterio estableció la Comisión de Precios? Que un mercado es competitivo cuando ese índice es superior a 2.500. Entonces, el proceso es, como les decía, se identifican esos medicamentos que son de mayor alto gasto, de mayor alto costo para el sistema o para las personas, donde hay mayor recobros. Se evalúa cuáles de esos medicamentos tienen un
grado de concentración alto en el mercado. Y esos son los medicamentos que la Comisión de Precios prioriza para hacer la referenciación internacional. ¿Cuál es el proceso? Entonces, una vez se tienen identificados esos mercados de alta concentración, lo que hacemos es ir a mirar en una canasta de países, en 17 países, cuál es el precio de esos medicamentos en esos otros países. Entonces vamos y comparamos para cuánto cuesta el miligramo de uno de esos medicamentos priorizados en países como Ecuador, en países europeos, en Estados Unidos, en algunos países asiáticos. Esa referenciación se hace revisando las fuentes de acceso público que tienen estos países. Esos países fueron seleccionados al momento de construir la metodología, teniendo en cuenta aspectos como la existencia de acuerdos comerciales en Colombia con ellos, las características del mercado farmacéutico, la disponibilidad de información que fuera de acceso público. Y con base en esa referenciación lo que hacemos es mirar cuánto cuesta ese mismo medicamento, ese miligramo o ese mililitro en toda esta canasta de países. No siempre tenemos información en los 17 países. En muchos casos tenemos en 6, 7, en algunos casos solamente en 1 o 2 países. Y lo que se hace en la comisión de precios es, después de identificar ese valor en cada una de las fuentes disponibles en esos países de referencia, se selecciona el percentil 25. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no establecer, por ejemplo, el precio más bajo? ¿Por qué no coger el precio más bajo que hay en el país? Eso fue parte de la negociación en el momento de la construcción de la metodología para garantizar que también el mercado colombiano tuviera unos precios que fueran competitivos y que no se constituyera la regulación de precios en una barrera para el ingreso a nuevas tecnologías. Entonces se establece un percentil 25 de manera que podamos decir, estamos regulando a un nivel mucho más bajo, ¿sí? Pero tampoco el más bajo de todos esos países de referencia. ¿Dónde se establece ese precio? Entonces, tenemos los medicamentos priorizados que se referencian en esos 17 países y se establece como precio el percentil 25. ¿Qué pasa cuando nosotros comparamos el precio nacional versus el precio internacional? Lo que por lo general sucede es que ese precio nacional suele ser más alto que el precio de ese percentil 25 que uno encuentra en estos países de referencia. Entonces, en esos casos, cuando el precio de referencia internacional es inferior al precio que tenía ese medicamento acá en el mercado colombiano, ese percentil 25 se establece como el precio máximo de venta para ese medicamento en Colombia. ¿Dónde se pone ese precio? Se pone acá. El punto de regulación es el punto mayorista. No es el precio de venta, por ejemplo, a las IPS o en el caso de medicamentos que se transan en el canal comercial, que es las compras que uno puede hacer en farmacias y droguerías. No es ese precio final, sino este precio de acá, de los mayoristas. Tampoco es el precio que sale de fábrica, ¿sí? Porque ponemos ese precio cuando ya llega aquí al mercado colombiano. Ahí es donde ponemos la regulación de precios. Reconocemos que entre el fabricante y ese precio que establecemos acá en Colombia puede existir un margen asociado a la distribución del medicamento. Y también reconocemos que cuando las IPS hacen la dispensación del medicamento, es decir, cuando ya se va a entregar el medicamento a las personas, pueden haber unos gastos adicionales asociados al medicamento, al proceso de dispensación de ese medicamento, y esa intervención que hacen las IPS se reconoce y en la regulación actual se establece, por ejemplo, un margen 3.5%, 3,5% respecto al precio de regulación si el precio del medicamento es mayor a 1 millón de pesos y un 7% si el precio es inferior o igual a 1 millón de pesos. ¿Eso para qué es? Es para reconocer esos gastos adicionales en los que puede incurrir la IPS al momento de ya hacer la entrega y la adecuación del medicamento para el paciente. Entonces, recapitulando, el punto de regulación en Colombia es acá, mayorista. Se reconoce un margen de dispensación a las IPS dependiendo del valor de ese medicamento. Ahora,
Si ese medicamento se distribuye, por ejemplo, en farmacias, nosotros como comisión de precios no intervenimos ese margen allí, sino que se propone que exista un margen libre y justo. La pregunta es, ¿eso ha funcionado? ¿Lo hemos visto? Este año tenemos uno de los ejemplos más bonitos del efecto que tiene la regulación de precios en el gasto de bolsillo de las personas. El año pasado se regularon una gran cantidad de medicamentos antihipertensivos y anticonceptivos que fundamentalmente son gasto de bolsillo de las personas. Nos hacíamos en ese momento la pregunta, bueno, ¿y esta regulación de precios? Porque mira que la regulación de precios la establecemos acá, en este punto. Nos preguntábamos, ¿ese efecto de regulación de precios se va a trasladar a las personas? ¿Lo vamos a tener en las droguerías efectivamente mucho más barato? En su momento contamos con el compromiso de las asociaciones de droguerías en apoyar y en que efectivamente esa regulación de precios sí llegara hasta el consumidor final. Y haciendo seguimiento al precio de venta en droguerías, en los canales que tenemos disponibles, hemos visto que efectivamente sí se trasladó ese efecto. Hay casos aislados en los cuales claramente no se ha transferido ese beneficio de la regulación de precios, pero sí hemos visto que en los canales de distribución, en el caso de droguerías, en la información de la que disponemos y a la que podemos hacer seguimiento, hemos encontrado que sí se ha dado esa transmisión de esa regulación de precios a las ventas a las ventas en el canal comercial. Porque esta regulación de acá, esta de arriba, tal vez no la sentimos nosotros porque nosotros no vamos y pagamos directamente esos medicamentos. Ese ahorro lo siente es el sistema de salud, que está pagando menos por esos medicamentos y que finalmente son recursos que vienen de todas las contribuciones de nosotros, de los que estamos afiliados al régimen contributivo, de los impuestos generales que permiten, que contribuyen en parte a la financiación del régimen subsidiado, y es ahí el sistema el que gana. En estos otros casos, cuando son medicamentos que básicamente se transan, no se compran en el canal comercial, el beneficio sí lo podemos percibir nosotros y hemos visto que sí se ha llegado a ver ese efecto incluso en droguerías. ¿Qué se ha hecho? O sea, pero entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando en la regulación de precios? A la fecha tenemos reguladas 1.862 presentaciones comerciales de medicamentos en Colombia. Esta regulación se ha realizado en 8 circulares expedidas en los últimos ya 6 años. En promedio, la regulación de precios ha implicado una reducción promedio del precio de esos medicamentos regulados de un 42%. El margen, el porcentaje de reducción es muy variable. En algunos casos hemos encontrado reducciones del 90% en el precio del medicamento, en otros casos es inferior, pero en promedio es un 42% de reducción de precios. ¿Y eso en ahorros en cuánto se traduce? Eso se ha traducido en una estimación de 4.3 billones de ahorros generados entre enero de 2014 y septiembre de 2018. Esto tanto en los medicamentos que se transan en el canal institucional como en el canal comercial. Y ustedes se preguntarán, bueno, 1.862 presentaciones comerciales, ¿es mucho? ¿Es poquito? ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser mucho? En realidad, esas 1.862 presentaciones comerciales corresponden apenas al 2.5% de todas las presentaciones comerciales que hay en Colombia. Registradas en INVIMA hay 74.696 presentaciones comerciales con corte a abril de 2019. El 77% de esas presentaciones comerciales están vigentes. O sea, hay un 23% que no, ¿sí? No tienen registro sanitario vigente. Uno pudiera pensar, bueno, pero entonces se ha hecho un trabajo muy pequeño, solamente estamos hablando de cerca de un 3% de presentaciones comerciales. Pero si nosotros trasladamos esos medicamentos regulados en términos del volumen de ventas, solo en el canal institucional está regulado al día de hoy el 57% de las ventas en el canal comercial. Es decir, la regulación lo que ha buscado es justamente afectar esos medicamentos que son de más alto costo
y que pueden ser pocos, pero que tienen un impacto significativo sobre el gasto en el sistema de salud. Entonces, en términos del volumen de ventas, si bien solamente estamos hablando de 1862, de más de 70.000 presentaciones comerciales que hay registradas en Colombia, eso corresponde al 57% de las ventas en el canal institucional. Canal institucional, para explicarles un poco, es todas esas transacciones que se dan cuando usted va a la EPS y le asignan una cita en una IPS, todas esas transacciones que se dan ahí. Y en el caso del canal comercial, que es básicamente todo ese gasto de bolsillo que nosotros hacemos, esos medicamentos que se han regulado corresponden al 20% de las ventas del canal comercial. Entonces, como ven, obviamente la regulación de precios tiene que también tener un sentido estratégico. Hay que apuntarle a eso que le está generando más dolor al sistema de salud, aquello donde se está generando mayores gastos. Y eso es lo que ha hecho la Comisión en estos últimos 6-7 años, apuntarle a esos medicamentos donde hay mayores gastos que tienen un costo más elevado para el sistema de salud, y ahí es donde se ha buscado intervenir. Con respecto a la estrategia de compra centralizada, esta es otra estrategia que se está implementando en el Ministerio de Salud para garantizar el acceso oportuno a nuevas tecnologías. El ministerio tiene una historia ya bastante amplia de compra de vacunas, de insumos para salud pública. Ha tenido ya una historia mucho más larga, pero aquí estamos hablando ya de medicamentos, específicamente ciertos medicamentos de alto costo. Entonces, desde hace 2 años se inició una estrategia de compra centralizada de medicamentos, y esto lo dispara una necesidad que empieza a surgir con medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Hace unos 2, 3, 4 años empiezan a surgir una serie de medicamentos que son verdaderamente transformadores en el tratamiento de pacientes con hepatitis C. Transformadores en el sentido de que son medicamentos que ya están curando la enfermedad. O sea, no están modulando, no están reduciendo síntomas, están curando la hepatitis C, que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, y esos medicamentos venían a unos costos supremamente elevados, prácticamente impagables para los sistemas de salud. En ese momento entonces surge la posibilidad de que directamente sea el Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia que compre directamente esos medicamentos a través de un mecanismo que es el Fondo Estratégico de la OPS. La Organización Panamericana de la Salud tiene un fondo a través del cual hace compra de medicamentos directamente, hace agregación de demanda de las necesidades de los distintos países, negocia con los fabricantes de estos medicamentos y pone unos precios en los cuales los países pueden acceder mucho más fácil a ellos. Colombia inició entonces con esta iniciativa enfocada en este caso en medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Esta iniciativa, hasta el momento, se han adquirido 1.600 tratamientos contra el virus de la hepatitis C. Esto significó una reducción significativa del precio de esos medicamentos y ha permitido, como les decía al inicio, esta estrategia tiene un plus adicional, y es que está desarrollada en el marco de un sistema en el cual le hacemos seguimiento a los pacientes que reciben este tratamiento. Entonces no solamente se está comprando y se dispensa el medicamento, sino que le estamos haciendo seguimiento a cómo ha sido la adherencia a este tratamiento y cuál ha sido el resultado clínico de este medicamento. No es solamente comprar, lograr un menor precio y distribuirlo, sino también hacer un seguimiento clínico de los resultados, lo cual es una información muy valiosa para el sistema de salud, porque estamos logrando esos objetivos que les mencionaba al inicio, de lograr mejores resultados en salud, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. ¿Qué hemos encontrado? Los pacientes que han sido beneficiados hasta el momento han tenido tasas de curación superiores al 96%. Esto es información que es pública y ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud en la sección de medicamentos y tecnologías, con un ahorro estimado de 327.000 millones con corte al 28 de febrero de 2019. En este momento, de hecho la semana pasada, llegó la última compra que realizamos de estos medicamentos. Ya hace 2 semanas llegó
fueron 961 nuevos tratamientos por un valor de 13.000 millones de pesos. Todos esos medicamentos van a ser distribuidos a los pacientes de todo el país, de las EPS, del régimen contributivo, y a los pacientes del régimen subsidiado, que las entidades territoriales los identifiquen y nos hagan la solicitud. Entonces, es una estrategia que también contribuye a reducir los precios y al mismo tiempo contribuye a tener un acceso oportuno a los medicamentos y a garantizar que hay una efectividad, en este caso, casi cercana al 100%. Es decir, estamos logrando esos objetivos que se plantea el sistema de salud. Este es solamente el primero de esta estrategia de compra centralizada, y de hecho uno de los retos que tenemos es poder ampliar este medicamento a más tecnologías que sean prioritarias para el sistema de salud en Colombia. Por último, referirme a la tercera estrategia, mecanismo, que es la definición de precios basada en valor. Desde el anterior Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un artículo que decía, artículo 72, si lo quieren ir a mirar, del anterior Plan Nacional de Desarrollo, donde se decía que el IETS, que es ese instituto que se creó ya hace 6 años en Colombia y que evalúa la evidencia de los nuevos medicamentos en Colombia para informar las decisiones, iba a hacer una evaluación del beneficio terapéutico de los nuevos medicamentos y que con base en esa información se iba a definir un precio. Ese proceso de camino tuve la oportunidad de participar desde el IETS en parte de la construcción de ese proceso. Se consolida o se termina de consolidar a finales de 2018 con la expedición de estos decretos, que son la primera etapa del proceso. ¿Cómo va a funcionar o cómo esperamos que funcione este mecanismo? Pero antes de explicarles cómo funcionaría, la pregunta es, bueno, ¿por qué Colombia o por qué estamos pensando en definir precios al momento de la entrada? ¿Por qué no seguir regulando precios de lo que estamos haciendo normal? Es decir, una vez están en el mercado, vamos regulando en la medida en que el precio nacional sea superior al internacional. Hay una razón de fondo, en este caso en Colombia, y es que tenemos un sistema de salud en el cual tan pronto un nuevo medicamento obtiene su registro sanitario, ya es susceptible de ser pagado con recursos públicos. En este caso a través del mecanismo del recobro. En otros países este proceso no necesariamente es así. En muchos países, una vez un medicamento tiene aprobación de la autoridad sanitaria, de la agencia sanitaria de cada país, la decisión de si es cubierto o no con recursos públicos suele tener un proceso que toma mucho tiempo, o es mucho tiempo, muchos años posterior a la aprobación del registro sanitario. En Colombia debemos garantizar que una vez un medicamento ya cuenta con registro sanitario en Viva, puede ser prescrito para las personas, para los pacientes que lo necesitan y cubierto con recursos públicos. Esto ha implicado que, si bien hemos tenido una buena regulación de precios, no ha sido suficiente para controlar el efecto del gasto en estos medicamentos y tecnologías que no son cubiertas por la UPC, lo que se llama el nuevo PBS. Y esto ha implicado que se piense en estrategias innovadoras que contribuyan a modular ese gasto en medicamentos en el país. Entonces, esta estrategia de precios basados en valor, porque uno también puede definir precios basados en valor en cualquier momento del tiempo, es decir, usted lo puede establecer como un precio basado en valor para el pago después de que usted va a definir un plan de beneficios o la cobertura de un seguro de salud. Pero aquí lo que estamos pensando, y en esto sí somos de los pocos países que estamos pensando en esto, es que tan pronto un medicamento nuevo obtiene registro sanitario en Colombia, se define un precio en función del beneficio terapéutico de ese medicamento con relación a sus competidores o alternativas para esa indicación. Lo novedoso es que lo estamos haciendo al inicio, es decir, al momento en el cual un medicamento, entonces, ¿cómo funcionaría el proceso? Este proceso va a implicar que cuando un interesado va a registrar un nuevo medicamento o solicita el registro sanitario de un nuevo medicamento en Colombia, mientras el INVIMA
realiza la evaluación de seguridad y eficacia para expedir el registro sanitario, es decir, mientras el INVIMA hace su proceso normal, tal cual lo define la legislación colombiana, el IETS, esta otra entidad, va a realizar un proceso paralelo de evaluación de tecnología en el cual va a comparar el beneficio de ese nuevo medicamento respecto a otras alternativas terapéuticas disponibles. En algunos casos, la alternativa puede ser no hacer nada. Bien, puede ser que es un medicamento completamente disruptivo y actualmente los pacientes no tenían otra opción, entonces se comparará versus no hacer nada. O en otros casos, sí habrán otros medicamentos disponibles para esa patología. Entonces, lo que hace o lo que se propone con este mecanismo es que el IETS va a hacer esa comparación de cuál es el beneficio adicional que va a traer ese nuevo medicamento con respecto a las alternativas disponibles en Colombia. Es un poco diferente a lo que hace el INVIMA. El INVIMA evalúa los aspectos de efectividad, seguridad, calidad, buenas prácticas de manufactura del medicamento, o sea, garantizar que el medicamento sea efectivo, que sea seguro. Lo que va a hacer el IETS es ver el grado, qué tanto más efectivo es con respecto a las alternativas disponibles y qué tanto más seguro es con respecto a lo que ya existe. Entonces, esos decretos que le mencionaba aquí, 433, establecen una serie de categorías en las cuales se van a clasificar estos medicamentos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, medicamentos que siendo nuevos son iguales, similares a lo que ya está. Es decir, que no generan un beneficio terapéutico adicional ni en términos de efectividad ni en términos de seguridad. Van a haber medicamentos que van a tener un beneficio sustancial, es decir, van a tener grandes beneficios en términos del estado de salud de las personas, tanto en mayor efectividad y menores eventos adversos, por ejemplo. Van a haber aquellos que podrán ser inferiores, pero no necesariamente porque sea inferior, necesariamente se va a negar su registro. Usted puede obtener su registro, pero no es tan bueno como lo otro que ya está disponible. Es decir, esa evaluación que hace el IETS no afecta la decisión de registro que otorga el INVIMA. El IETS lo que hace es establecer qué tan mejor es, qué tan seguro es con respecto a los comparadores. Y con esa información que genera el IETS, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos va a fijar el precio de ese medicamento con base en esa evaluación del IETS. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se registra un nuevo medicamento en Colombia? Insisto, esto digo nuevo porque esta metodología es para esos nuevos medicamentos que llegan al país, esas nuevas moléculas. Va a llegar a Colombia, va a realizar su trámite de registro sanitario y al mismo tiempo se va a evaluar su valor terapéutico, es decir, comparación de efectividad y seguridad respecto a las alternativas disponibles en el país. Y se va a poder tener al mismo tiempo el precio de ese medicamento al cual va a ingresar a Colombia. Entonces no solamente estamos fijando ya los precios a la entrada al mercado colombiano, sino que también se va a proporcionar información, porque esto va a ser información que es pública respecto al beneficio terapéutico de ese medicamento respecto a los competidores o alternativas que existen. Entonces los beneficios son tanto por el lado de una intervención directa sobre el precio en un momento clave aquí en el sistema de salud en Colombia, es decir, cuando obtiene registro, va a ingresar a un precio que ya va a ser razonable en función de su beneficio y esa información va a ser conocida. Porque esas evaluaciones que hace el IETS son procesos que son públicos, cuyos resultados van a estar disponibles para consulta. Entonces vamos a ganar tanto en la regulación al momento en el cual ingresan a Colombia y al mismo tiempo vamos a contribuir a generar evidencia sobre el beneficio que tiene ese medicamento. ¿Qué nos falta para que esto sea una realidad? Por ahora tenemos la primera parte del proceso, que es definir esas categorías. En este momento estamos trabajando y esperamos que durante el segundo semestre de este año ya culminemos con la segunda etapa del proceso, que es esta de acá, que es definir cómo se va a hacer esa asignación de ese precio en función del beneficio terapéutico que tienen los medicamentos. ¿Cómo hace el INVIMA sus procesos? Están reglados y normados. ¿Cómo hace el IETS el proceso de evaluación y cuáles van a ser las categorías de los medicamentos nuevos que ingresan al país? Ya está. Nos falta este tercer componente del proceso.
Entonces, para finalizar, y justo los 40 minutos, espero con esa presentación haber descrito y que hayan comprendido un poco cómo es el proceso de regulación de precios de medicamentos en Colombia, el efecto que ha tenido, que conozcan que existen otras estrategias como la compra centralizada y que hay otras nuevas que estamos desarrollando para fortalecer aún más la política farmacéutica en los temas relacionados con control con intervención directa al mercado. Pero claramente tenemos que avanzar en el caso, por ejemplo, de la compra centralizada en ampliar este mecanismo a otras tecnologías que sean de interés para el país. En el caso de la regulación de precios, no solamente tenemos que terminar el proceso de definición de la metodología de cómo se define el precio de la entrada, sino que en este momento estamos trabajando en un fortalecimiento de la metodología actual de regulación de precios. Esa otra que se realiza cuando ya el medicamento está en el país. Estamos construyendo en la Comisión de Precios una propuesta de modificación que nos permita fortalecer aún más esa metodología de regulación de precios de medicamentos y por supuesto avanzar en todas las demás estrategias de la política farmacéutica, evaluar lo que se ha logrado, lo que no se ha logrado, porque ya en 2 años debemos estar empezando ya a formular esa nueva política farmacéutica en el país. Inicialmente fue formulada desde 2012 a 2021, entonces ya tenemos que empezar a trabajar qué hemos logrado, que han sido avances importantes, pero también reconocemos que han habido aspectos en los cuales no hemos avanzado lo suficiente y que es necesario avanzarlo y tenerlo en cuenta para la formulación de la siguiente política farmacéutica. Muchas gracias por su atención y seguimos acá al panel para preguntas. No sé cómo será ahorita. Muchas gracias.